Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Nuevamente bienvenidos a esta reunión donde nos congregamos para oír la palabra del Señor. Decía el rey David: dame entendimiento y viviré. El entendimiento de la palabra de Dios trae vida a nuestra alma, aclara las cosas, nos abre un nuevo camino. Espero que la palabra en este día sea de una enorme bendición para tu vida. Así lo esperamos de parte de Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. En mí, a través de mi ser, un altar que todos pueden
puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Por tu Espíritu. De gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Más fuerte dice, de gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más dice, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Por tu Espíritu. Hoy veremos el consejo de Dios mediante la palabra, la profecía de Ezequiel. Y daremos lectura en Ezequiel capítulo 2, verso 1 y 2, que dice así: Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, era un sacerdote, quien después de 5 años de haber sido transportado a Babilonia como prisionero por el imperio babilónico, se encontraba junto al río Quebar, que es un tributario del río Éufrates, en lo que hoy es Irak, cuando de pronto tuvo una visión, donde los cielos se abrieron y vi, dice Ezequiel, visiones de Dios. Y dijo, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y después de describir todo lo que estuvo viendo, Dios le habló. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Podemos señalar lo que ocurrió cuando Dios le habló. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Entró el Espíritu de Dios en Ezequiel por la palabra de Dios. Y toda su vida fue transformada, porque a partir de ese momento se convirtió en un profeta, un mensajero de Dios para su pueblo que estaba en cautiverio y para todas las generaciones futuras. Y eso nos incluye a nosotros. Y lo que Dios le mostró y le dijo, lo dejó atónito, sin palabras. Se habla del silencio que aturde.
Aturdir es dejar momentáneamente a una persona sin la capacidad de reaccionar o de razonar o comportarse de manera normal debido a un golpe o una explosión. Pero no solamente un ruido fuerte aturde, sino también el silencio. Por ejemplo, cuando recibimos una noticia que no esperábamos, sentimos este silencio que aturde. Cuando nadie dice nada en una reunión durante mucho tiempo y todos comienzan a inquietarse. También sentimos ese silencio que aturde cuando alguien nos trae una mala noticia que nos descoloca. Decimos entonces, me cayó como un balde de agua fría. Y consternados exclamamos, ¿Cómo que murió? No puede ser. ¿Qué está diciendo? A muchos les sucede que no atinan a nada, ni siquiera a decir una palabra, quedan totalmente mudos. El golpe o el shock de lo que acababan de oír los dejó aturdidos y mudos. Es lo que ocurrió con Ezequiel, según nos relata, diciendo, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. 7 días. Permanecí 7 días atónito. Atónito significa que está sorprendido, asombrado o desconcertado ante algo poco habitual y no comprende lo que pasa ni sabe cómo reaccionar. Es lo que ocurrió con Ezequiel, estuvo atónito, estuvo aturdido. Ezequiel se encontraba en Babilonia, donde fue llevado como prisionero de guerra junto con otros sacerdotes. El rey Joaquín, la clase noble, la gente mejor calificada durante la primera invasión en el año 597 a.C. El templo de Jerusalén, aunque fue saqueado por los babilonios, no fue destruido en esta ocasión. Y todos pensaban que ocurriría lo mismo que en el año 925 a.C., cuando el faraón Sisac invadió la ciudad de Jerusalén, saqueó los palacios y el templo y se fue, y poco a poco la ciudad se fue recuperando y el templo volvió a tener su riqueza. Muchos profetas anunciaban que pasaría lo mismo y que los que fueron llevados cautivos volverían a Jerusalén y recuperarían sus posesiones, lo mismo que el templo. Estas esperanzas eran alimentadas por los falsos profetas, tanto en los que quedaron en Jerusalén como los falsos profetas que estaban en Babilonia, que anunciaban que los cautivos muy pronto serían liberados. Por eso, el profeta Jeremías desde Jerusalén le escribió una carta a los cautivos en Babilonia diciendo que no era verdad, que no regresarían y que morirían en Babilonia, que era mejor que se hicieran a la idea, que construyeran sus casas, que se casaran, que buscaran la prosperidad de la ciudad a donde fueron transportados. Y el profeta Ezequiel, que era contemporáneo, en Babilonia, por su parte, tuvo una visión de Dios que confirmaba lo que escribió Jeremías. Y no solamente esto, sino que Dios le mostró que el templo de Jerusalén sería totalmente destruido, lo que ocurrió después de 10 años de la primera deportación. Nadie podía creer semejante cosa. ¿Cómo el templo de Dios puede ser destruido? ¿Acaso Dios no habita en su templo? Si Dios está allí, nunca será derribado porque Dios lo protege. Pero 10 años después de la primera deportación, el territorio fue nuevamente invadido por los babilonios y en esta ocasión con mayor furia, con más crueldad y ansias de hacer polvo al país. Y eso ocurrió en el año 587 antes de Jesucristo, con el segundo ataque de Nabucodonosor II, devastando toda la tierra y pulverizando el templo.
La noticia de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo llegó a Babilonia el mismo día en que murió la esposa de Ezequiel, como Dios le había anticipado, diciendo: «He aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios». Y luego escribió: «Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado». Ezequiel era un ejemplo vivo de lo que ocurriría con todos los que alimentaron sus falsas esperanzas durante esos 10 años. Al saber la noticia, quedaron atónitos, sin siquiera poder llorar por sus difuntos, sin siquiera poder acompañar a sus muertos en un velatorio. Todos se preguntaron: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué dejó que destruyera el templo? El país fue devastado. La gente fue esparcida hacia diferentes naciones, lejos del culto, lejos de la fe de la nación. Y la nación entró en crisis. Después de cada golpe, después de cada silencio que aturde, después de que nuestras expectativas se hayan roto y nuestras esperanzas desaparecido, después de sentir ese vacío de Dios, como si nos hubiese abandonado, el Señor enciende una luz en la oscuridad, ilumina nuestra razón, aclara nuestros pensamientos para revelarnos su propósito escondido en todo lo que nos ha ocurrido, y nos dice, ¿qué nos dice Dios? Fue la única manera. Por siglos, Dios ha intentado que su pueblo deje la idolatría, pero no pudo. La adoración y veneración de imágenes era tan fuerte que ni las continuas amonestaciones, ni las enseñanzas, ni las súplicas, ni los castigos, ni nada parecía tener efecto. También Dios ha intentado arrancar la rebeldía de sus corazones, pero el pueblo seguía cada vez más obstinado, desafiando su autoridad. Así que Dios permitió el desmantelamiento de la nación para luego volver a reunirlos. Esa fue la única manera de sacar de sus corazones, de sus vidas, la idolatría. En Ezequiel 11, del 16 al 20 dice: «Por tanto di, así ha dicho Dios el Señor, aunque le he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Dios el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios». Como vemos también, después de este terrible golpe, el templo dejó de ser el único aglutinante de la nación, porque ya no existía. Y en lugar del templo, Dios mismo sería el centro de adoración en cada familia. Dios le dijo: con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Y más adelante se reunirían varias familias para adorar a Dios y estudiar su palabra. Y esas familias edificarían las primeras sinagogas en todos los países donde vivían. La palabra sinagoga significa lugar de reunión.
en hebreo Beit Knesset, que significa casa de la asamblea. Por esta y otras razones, a Ezequiel se lo llamó el padre del judaísmo, porque evitó que el pueblo perdiera su identidad y pudiera regresar para reconstruir la nación. La sinagoga fue luego un modelo que la iglesia cristiana adoptó y en lugar de sinagoga la llamó eclesía, es decir, iglesia, que significa también, igual que sinagoga, asamblea o reunión, que es exactamente lo mismo. Cuando la iglesia cristiana fue perseguida y esparcida por todo el mundo, convirtió cada casa en un santuario para Dios y comenzó a reunirse con otras familias para luego formar una iglesia. Lo que Dios hizo con Israel, lo hizo con la iglesia y lo sigue haciendo. Por eso debemos pensar en la multiplicación de iglesias. En lugar de pensar en un gran y único lugar de reunión, debemos levantar cientos y miles de lugares para orar, estudiar la Biblia, evangelizar, edificar a los creyentes, levantar nuevos liderazgos y multiplicarnos. Debemos detenernos y pensar si el golpe que recibimos no ha sido la única manera para sacarnos de nuestra idolatría, para que nos enfoquemos en Él y en su propósito. No todos, pero muchos venezolanos, por ejemplo, lo han entendido así y me han dicho que la crisis de su país los obligó a salir a toda América Latina para unirse a las iglesias, para predicar el evangelio, para construir un nuevo futuro con esperanza. Le encontraron un propósito divino a su diáspora. La mayoría de las iglesias evangélicas que se formaron en Argentina se debió a la inmigración de muchísimos creyentes europeos debido a las guerras y al hambre. Por eso vinieron a nuestro país. Por eso debemos preguntarnos si Dios quiere decirnos algo en medio de la crisis económica y moral que estamos viviendo. Tal vez Dios está hablándonos y nosotros no oímos porque no estamos prestando atención. No esperemos que nos diga, fue la única manera. Si uno no entienda las buenas, entenderá las malas. Así que digamos como Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. El segundo consejo de Dios a través de Ezequiel es, si te digo que profetices, profetiza. Generalmente no le damos valor a las palabras, ni a lo que decimos o a lo que otros dicen, porque a veces las palabras son palabras vacías, sin significado, sin sustento. Se dice, las palabras se las lleva el viento, porque las promesas no se cumplen. Los juramentos se convierten en perjurios cuando se los quiebra, como la canción italiana originalmente cantada por Mina Massiani y Alberto Lupo, que dice parole, 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 palabras, palabras, palabras. Las promesas, los juramentos son solo palabras. Así, para algunos las palabras son solo palabras porque parece que todos mienten. Pero para Dios no es así. Las palabras tienen poder. Para Dios las palabras tienen poder creativo porque Dios mismo hizo el universo por medio de su palabra. Y esto tenía que aprender Ezequiel y el pueblo de Israel. Así que el Espíritu de Dios llevó a Ezequiel y lo puso en medio de un valle lleno de huesos secos. Y le hizo caminar alrededor para que vea que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y para que note también que estaban muy secos y secos en gran manera. Y después le hizo esta pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no sabía qué responder y dijo: Señor Dios, tú lo sabes. Es probable que haya pensado: jamás vi unos huesos que vuelvan a la vida
y menos huesos tan secos. Supongo que es imposible. Pero Dios es Dios y Él tiene la respuesta. Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Todo esto iba contra toda lógica. Así que podía haber dicho Ezequiel, pero Señor, son huesos secos, no tienen oído, no podrán escucharme, esto es una locura. Pero Dios le dijo, profetiza. Y Ezequiel obedeció. ¿Y qué ocurrió? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande, en gran extremo. Hay personas que están pero tan secas por dentro, tan muertas interiormente como estos huesos, que es casi imposible imaginar que crean. Es casi imposible imaginar que la vida de Dios puede venir sobre ellos. Es casi imposible imaginar que crean al Evangelio y que reciban a Jesucristo. Y como Ezequiel, Dios nos pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estas personas? Tú lo sabes, Señor. Entonces nos dice, profetiza y di a esos huesos, háblales, lanza palabra de fe, predícales el evangelio de vida, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Predica, 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 hijo de hombre, y vivirán. Di al espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla espíritu, sopla sobre ellos. Si Dios te dice que debes anunciar el evangelio, anuncia el evangelio. Así dice el Señor, porque por su palabra volverán a la vida. Pero ¿qué más Dios nos dice a través del profeta Ezequiel, a través de su consejo? No te quedes en la orilla, avanza a lo más profundo. Mientras Ezequiel estaba contemplando cómo salían aguas debajo del umbral de la casa de Dios y cómo descendían hacia el exterior, vio que un varón salía con una cuerda para medir. En Ezequiel 47, 3 al 5 dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Un codo medía aproximadamente 50 centímetros, serían entonces unos 500 metros. Y me hizo pasar por el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000, otros 500 metros, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, es decir, hasta la cintura. Midió otros 1000 o 500 metros, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Luego Dios le preguntó a Ezequiel, ¿has visto, hijo de hombre? Como si le preguntara, ¿estás entendiendo lo que quiero decirte? Quiero decirte que las aguas de vida fluyen para que entres en ellas. Que tu experiencia con mi poder y mi presencia no sea algo que contemples de lejos, de afuera, sino que te metas dentro. Tienes que entrar en las aguas, que sientas que el agua moja tus tobillos. Sigue caminando. No te quedes con lo básico de lo que quiero mostrarte.
No te quedes sino en la orilla con lo elemental de la fe o solo con el arrepentimiento. Avanza hacia adentro hasta que sientas que te llegan las aguas hasta las rodillas. Profundiza tu vida de oración. Sigue avanzando hasta que el agua te llegue a la cintura. No te detengas allí. No te detengas diciendo, tengo cintura para manejar esto, sino sigue otro tramo más porque ya no harás pie. Solo podrás cruzar a nado. Allí solo podrás mantenerte a flote nadando en el río. Los que viven por fe no hacen pie. No tocan el fondo para sentirse seguros. Se dejan llevar por el río de Dios. Como dice el Salmo 84, del 5 al 8. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso significa ir de poder en poder, de gloria en gloria. Dios quiere llevarnos de poder en poder, de gloria en gloria, y solamente puede hacerlo si tenemos nuestras fuerzas en Él, si seguimos sus caminos, es decir, su consejo, si definitivamente reaccionamos de la sacudida que recibimos y le escuchamos diciendo, si te digo que profetices, profetiza. Si te digo que hable, habla. Predica. Anuncia el evangelio y verás su poder transformador, aún en los que piensas que están secos como los huesos. Y avanza. No te quedes con lo esencial, con lo básico. Sumérgete en el río de Dios que fluye en las páginas de la Biblia. Lee cada día las Escrituras. Pide a Dios que te hable. Toma notas. Subraya tu Biblia. Aprende de memoria los versículos más significativos. Nutre tu fe por la palabra de Dios. Espero que Dios te haya hablado en esta ocasión, que puedas penetrar en el río de Dios. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo haces ahora con una oración? Podemos orar juntos, pidiendo al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su poder, que abra nuestros ojos, que quite todo lo que está mal en nuestras vidas, porque queremos hacer su voluntad. Oramos. Señor, he oído tu palabra, ha llegado a mi corazón, me has hablado. Gracias, Señor. Y ruego, Señor, que mis oídos sean atentos para oírte, porque a veces entendemos que no hay otra manera. Hay situaciones en que creas cuando no hacemos caso a tu palabra. No hay otra manera que el exilio. No hay otra manera que el sufrimiento. Señor, no lo permitas. Abre nuestros oídos. Abre nuestros ojos para ver. Y si nos dices que profeticemos, que prediquemos, Señor, que no nos quedemos callados, que no guardemos silencio. Ayúdanos a predicar el evangelio. Señor, porque creemos que esos huesos secos, esas vidas secas, esas vidas alejadas de ti, llegarán a conocerte y tendrán una vida abundante. Ayúdanos a sumergirnos en tu río y seguir creciendo en profundidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué buen tiempo hemos pasado. ¿Verdad que fue buena la palabra de Dios? Ha nutrido mi corazón,
ha bendecido mi alma y espero que también haya bendecido tu vida. Que el Señor te acompañe en estos días, que esté contigo siempre. Amén. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel, no cambiarás. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré.